Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, buenas noches, muy bien, ¿y Buenas usted? noches, profe. Muy bien muchachos, qué llovedera. Hola Camilo, buenas noches. Bueno, entonces, no sé, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van finalizando la semana? ¿Todo bien? ¿Aliviados? ¿Mucho trabajo? ¿Nada raro? Bueno, está bien, asumo que súper bien. Ah, listo, gracias Víctor y Natalia por contestar. Bueno, entonces hoy vamos a iniciar con un tema introductorio del régimen cambiario. Voy a contar más o menos pues a nivel general de qué se trata, de qué se compone, cómo empezamos con este rollo del régimen cambiario, quiénes intervienen como instituciones en esto. Hola Elizabeth, buenas noches. Y posteriormente hablamos de la exposición dentro de 8 días, ¿listo? Bueno, yo ahí les estoy presentando unas diapositivas. Arrancamos entonces hablando con el tema de globalización. ¿Ustedes ya vieron globalización? ¿Sabe de qué se trata? No, dice Natalia, no, nada, Bismarck tampoco. Globalización, listo. Bueno, entonces yo aquí les puse como un texto, una parte teórica. Básicamente la globalización, muchachos, los países, todos saben que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, Organización Mundial del Comercio, creo que lo habíamos hablado por allá en unas primeras tutorías, que es una organización mundial donde, bueno, como su nombre lo indica, donde están la agrupación de algunos países a nivel mundial nada más. Hasta la última actualización somos 176 países. En los países que estamos en esta organización internacional, entonces son los que deben regir una normatividad en el comercio internacional, tanto de bienes como de servicios. Muchachos, recuerden que pueden intervenir, preguntar, aportar cuando quieran, listo. Que estamos todos ahí bajo una misma normatividad, entonces todos nos manejamos bajo una, los países son soberanos, pero estando dentro de la Organización Mundial del Comercio, debemos tener una apertura de mercados. Al hablar de apertura de mercados, quiere decir que estamos abiertos a lo que hay en el mundo, tanto de importaciones como de exportaciones de bienes y de servicios, es decir, de intangibles y de temas material. Dentro de eso, nosotros nos estamos agrupando en algo que se llama globalización. Cada país es soberano en el manejo del Estado, ¿sí? Cada presidente es soberano en su manejo de ese Estado. Pero al estar acá, dice que es un proceso económico y tecnológico. Natalia, ¿es con los que tenemos tratado de libre comercio o son más países? No, son muchos más países. Nosotros tenemos a hoy negociado creo que 17 tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Estamos tratando de negociar con más. No, la Organización Mundial, no, nada. La Organización Mundial de Comercio nos ayuda, por ejemplo, a nosotros o a los países que estamos ahí, nos enseña cómo se hace un tratado de libre comercio o nos da como el empujoncito para negociar con esos países que son miembros, que es tan difícil poder entrar, entonces nos dan como el empujoncito, nos van enseñando, nos dan como, sí, el empujón y nos van ayudando, nos van referenciando sobre que nos acepten o no nos acepten, todo ese tipo de cosas. No, somos 176, imagínense. Y estamos tratando de entrar a Asia, nada más hemos podido con Corea del Sur, nos falta un poco. Bueno, entonces cada país, como les decía, es soberano en tema económico, en tema tecnológico, en tema empresarial, en tema cultura. Pero al estar en una apertura de negocios, debemos tratar de estar globalizados, es decir, quitar el proteccionismo que un país tiene. Nos debemos abrir, debemos recibir importaciones. Y nosotros, al exportar, en los otros países deben recibir nuestros bienes y nuestros servicios. La idea es que haya un gana-gana entre los países. Entonces, lo que hacemos como globalización es que todos los países del mundo, en este caso estos 176,
hacemos un proceso en todos los aspectos, donde hablamos del tema económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural, entre otros. No se mete uno mucho en tema, bueno, tema político está ahí, pero recuerden que los países son soberanos en tomar algunas decisiones específicas que no van relacionadas con el comercio exterior. Entonces, lo que hace una nación, por ejemplo, Colombia, es adecuarse en un solo proceso. A que todos los 176 países estemos en un mismo proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial, cultural, ambiental, que el tema verde se está viendo mucho en este momento. Sí, sí, no sé si han escuchado hablar del grupo de los 20 o el grupo de los 8, o el famoso G20 o G8. No sé si lo han escuchado alguna vez por ahí por televisión, ¿no? ¡Ah! Muchachos, los estudiantes universitarios tienen mucho que ver con la revolución. El grupo de los 20 y el grupo de los 8 son la unificación de los países más desarrollados del mundo e industrializados. En ese caso, ellos básicamente son los que toman las decisiones, son los que toman, es que no tenemos tiempo. Le toca, a Duque le toca. No mentiras, no hemos podido porque hay que cumplir una serie de requerimientos y nosotros escasamente vamos ahí de país emergente, estamos haciendo nuestras cositas, pero países latinoamericanos, creo que hay uno en el G8. De resto no estamos ninguno, ni de centro ni de sur, ni de centro ni de Suramérica. Todavía nos falta mucho para poder ingresar. Y esos son los que mandan en el mundo, Rusia, Estados Unidos, incluso Estados Unidos con Trump se ha retirado muchos organismos. Entonces ha ido perdiendo, ¿cómo se puede decir? Credibilidad y poderío en el comercio exterior, por decirlo así. Entonces está un China, imagínense, está un Rusia, está un Canadá, bueno, todos esos países que básicamente son los que le dicen al resto de países qué debemos hacer. Entonces dicen, no, es tendencia el tema ambiental y el tema verde, porque en este momento hay que proteger la capa de ozono, estamos recibiendo muchos rayos solares, entonces los países tienen que empezar a tomar determinaciones sobre qué van a hacer. Entonces ahí es donde empieza todo este tema, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes, países ultradesarrollados, ¿qué recomiendan? ¿Ustedes qué están haciendo? Alexander, buenas noches. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Nosotros qué podemos ir implementando? Tema de responsabilidad social empresarial, que viene aquí en el tema empresarial y económico. Eso estuvo mucho tiempo, hace muchos años, las empresas en Colombia lo venían implementando. Responsabilidad social empresarial, pero hace muchos años hacia acá ya no era una obligación. Entonces ya muchas empresas con sus empleados, no, nosotros no somos empleados, somos colaboradores, decidieron que eso ya no se volvió a utilizar porque ya no era obligación de las empresas tener responsabilidad social empresarial. Y hace unos años hacia acá, yo creo que unos 3, 4 años hacia acá, fue tendencia de los países en una de sus reuniones del G20, donde dijeron, hay que volver a implementar, a ver, dice Camilo, implementar una economía con cuidado del ambiente y de la naturaleza nos demostró que el cambio climático existe. Uy, sí. Y por eso esos grupos de los 20, la última reunión fue el año pasado, este año pues no se ha hecho por obvias razones, aunque como hicieron una virtual hace poco, pero no eran ellos, era para otra cosa, ya no me acuerdo en este momento qué es. Sí, claro, la naturaleza, obvio, la naturaleza cobra, por eso está haciendo tantos estragos. Eso es verdad. Dicen que la naturaleza tiene memoria. Entonces, por ejemplo, dicen responsabilidad social empresarial. A partir de este momento, Europa, no sé, dice que sería bueno implementar un tema de responsabilidad social en las empresas, que incluya tema social. Entonces, las empresas, como nosotros ahora estamos en la OCDE, estamos en la OTAN, estamos en esas organizaciones internacionales, mundiales, nos toca seguir unos requerimientos y nos toca empezar a adaptar. Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? Ya empieza la soberanía del Estado. Ojo que estamos en globalización, donde dijeron, sería bueno que responsabilidad social empresarial. Internamente, como país soberano, entonces el país, ¿sí?, adapta el tema de globalización para poder nosotros estar ahí. Colombia no es globalizado al 100%, nosotros vamos en el tema de globalización. Somos internacionalizados, sí estamos en el tema internacional, pero no estamos globalizados del todo, no estamos tan desarrollados para llegar allá, todavía nos falta mucho.
Y como dice Camilo, se ha comprobado mucho ahorita, sobre todo por tema de pandemia, las TIC, el tema de la naturaleza, el tema verde, el tema de que las empresas no están todas, hay mucha empresa, ¿cómo se dice? Persona natural, gente, personas no, empresas no constituidas, no formalizadas, entonces eso ha traído cositas. Entonces, si han visto ahora, no sé, en las empresas donde ustedes laboran, que tienen, algunas empresas dicen, bueno, entonces nosotros le estamos ayudando a que los colaboradores de la empresa puedan estudiar en la universidad y se les da un aporte o se les ayuda con la mitad. Yo, por ejemplo, estudié cuando se hacía así, si yo cumplía un año en la empresa, me prestaban para estudiar. Y de cuando cumplía los 2 años, si yo pasaba el semestre, me regalaban la plata del semestre. Entonces, eso es responsabilidad social. Hay otros donde dicen, no, nosotros, por ejemplo, protección, que han conocido allá, ellos hacen labores sociales, entonces se van a escuelitas o ancianatos a pintar, a limpiar o a hacer recreación con los ancianitos. Todo ese tipo es responsabilidad social. Este de Seraune, ¿cuál es que es? UEPM, tiene guardabosques, entonces tiene unas personas especiales, son de la compañía, pero los mandan a los bosques a que cuiden. Entonces son los guardabosques, son ese tipo de cosas, no sé si en sus empresas se maneje. Responsabilidad social empresarial, ahora lo deben hacer. Por ejemplo, el éxito, Natalia no, por ejemplo, el éxito recibe personas discapacitadas. No sé si les ha tocado alguna vez en las cajas, ellos generalmente son los que empacan. En la empresa de Alexander, sí. ¿Y en la de Alexander qué hacen? Se me fue Alexander. Bueno, son como ese tipo de cosas, muchachos, donde son políticas del Estado, pero tienen que ver con globalización. No sé si me hice entender. La idea es unificar todos esos aspectos que tienen las empresas, los países, perdón, a escala mundial. Profe, buenas noches. Tratemos de emparejarnos. Hola, buenas noches. Hola, Alexander. Profe, yo trabajo en una IPS como coordinador. Sí. No, pues nosotros, digamos de que este año implementamos a aquellas personas que están estudiando, que son carreras que le ayudan directamente como a la productividad o funcionamiento de la misma empresa. Se les está dando el 50% para que puedan estudiar. Eso se implementó este año. En estos momentos son 3 personas las que están accediendo al beneficio. Entonces, pues sí, eso hace parte de lo que es todo lo que tenemos que ver con la parte social, cuando le ayudamos a nuestros colaboradores directamente para que puedan terminar sus estudios. Tenemos una de las niñas a la cual ya se le autorizó el pago de su maestría, se le va a dar el 50% y se le van a dar viáticos para ir directamente a Bogotá para que la pueda realizar. Qué chévere. Sí, es ese tipo de cosas. O a veces le ayudan a uno a compra de vivienda o préstamos más económicos. También eso tiene mucho como que ver. Tema interno y Eso el está tema a futuro externo. 2021. A futuro 2021 se ha planteado dentro del comité de gerencia. Dimos el primer paso y es de crear nuestra propia cooperativa para que los mismos empleados puedan ahorrar y puedan así obtener algunos beneficios más adelante. Súper. Ay, hay que aprovechar todo eso cuando Sí, se eso no se pueda. ve, eso casi no se ve hoy en día en la mayoría No, de empresas. Es muy no, eso ya pocas y no. pues a pesar de que somos una IPS pequeña, y no muy reconocida en Pereira, pues sí hemos tratado en estos momentos de pandemia donde fue tan difícil, nos alcanzamos a sostener, gracias a Dios, y pues hemos tratado de vincular muchas cosas para tener bien a cada uno de los colaboradores. Qué chévere. Y ustedes, no sé si lo hemos hablado, que Alexander me hizo acordar que ahora la tendencia internacional también promovida por estos países grandes es, hay carreras universitarias, creo que la están dando en Estados Unidos, no me acuerdo en qué universidad, pero es reconocida, una carrera de ser felices o tener los colaboradores felices. Y tener en cuenta el tema de las habilidades blandas en los colaboradores para que ayuden a la empresa. Las habilidades blandas son los conocimientos, las actitudes y la personalidad que uno tiene, no el título.
también se está dando como en tema de importancia por tendencia. Entonces es bien interesante. Hay que ser empleados felices, trabajan felices. Eso sí es verdad, donde uno está. Eso es verdad, eso es verdad. Incluso ahorita para el mes de diciembre se está planteando en 6 empleados, entre eso lo que son coordinadores y directivos, se ha planteado de que se les va a dar directamente un viaje a Cartagena o a Santa Marta, dependiendo cómo esté, para motivarlos. Es algo que nunca se había obtenido. Estamos pensando en una ¿Verdad? prima extralegal y un bono de Navidad Ay, eso está muy para los bueno. técnicos. Entonces son cositas que hemos ido implementando. No, súper chévere, ¿no? Y eso sirve mucho, eso sirve mucho. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y para que evitar tanta rotación en las empresas. Y que las empresas se metan en el tema que le están exigiendo al país, en tema de ese tipo de cosas, de promocionar el tema de mercadeo en las compañías, más como especializarse en un área, o en área de mercadeo, o en área financiera, o en el área verde, que las empresas como que se especialicen en ese tema específico. También es un requerimiento de la OCDE. Sí, eso lo estamos manejando nosotros desde ambiental. Nosotros manejamos todo el sistema ambiental de la empresa y asesoramos a empresas en el sistema ambiental. Y hemos tratado de vincularnos mucho en temas ambientales. En estos momentos tenemos un proyecto con las botellas para así beneficiar a muchas más personas, porque estas botellas de plástico las botellas se llenan de plástico y eso se le vende a una empresa y ellos directamente con eso utilizan para ayudarle a los extractos más bajos. Entonces nos vinculamos a eso como para ayudar, más que obtener como una Beneficio económico. ganancia o un beneficio económico, es como más ayudar y concientizar en cómo nosotros podemos también ayudar al sostenimiento, que es lo más importante. Entonces, pues, sí, ahí vamos, digamos de Pero que van la súper pandemia ayudó enfocados. mucho, ha ayudado mucho esta pandemia y nos ha permitido pues enfocarnos en esa parte que es pensar también en el medio ambiente. Ay, súper, pero va muy enfocado. La empresa, la IPS va muy enfocada al tema internacional, muy chévere, muy chévere. No, y a uno le gusta ayudar a la gente. Hay unos que van obligados, pero en su porcentaje muy alto les gusta. Camilo dice, hay muchas empresas en el país muy buenas, la que hace ladrillos con plástico, la que hace papel con excremento de elefantes, son muy buenas las empresas así. Ah, eso le iba a decir, yo decía, ¿esa de dónde es? En otros países, no, aquí también se hacen cositas. Lo que pasa es que ahí vamos, ahí vamos. Y la verdad, lo que dice Alexander, eso es más por tema social y porque uno lo quiere hacer. Sin embargo, el gobierno trata de incentivar por el tema de ustedes, por el tema de impuestos, lo que ustedes conocen, por reducciones o exenciones en temas de impuestos también. María dice, me parece genial el cuidar la naturaleza, es una responsabilidad de todos. Ay, sí. Y eso es una tendencia obligatoria internacional, tema ambiental. Entonces, básicamente, muchachos, es eso. No sé si les quedó claro. Entonces, es unir todas las economías o los estados, todo lo que manejan en una sola economía, en un solo tema tecnológico, un solo tema político. Es como eso, ¿sí? Pero igual siguen los estados siendo soberanos. Lo que pasa es que aquí, bueno, antes de adelantarme, acá dice que hay unos impulsores de la globalización. ¿Qué impulsa a que los países sean globalizados? Y ya que estamos en la OMC, entonces algunos de los impulsores que tenemos aquí son las reducciones a las barreras al comercio, que eso lo vimos por allá, la primer tutoría. Recuerdan que hay barreras arancelarias y no arancelarias. Entonces la idea es, como somos globalizados, no podemos ser proteccionistas. Sí debemos, sí debemos proteger, pero no debemos prohibir, es el cuento, las importaciones. Entonces, por eso existen las barreras. La idea de la globalización es reducir esas barreras. ¿Cómo se reducen esas barreras? Como me contaba aquí, como me contaba acá, sería Natalia. Sí, como me preguntaba acá Natalia, una de esas eliminaciones de las barreras son los tratados de libre comercio, por ejemplo. Entonces, por eso es que hacemos TLCs. Dice que reducción a las inversiones, al tema a las barreras a las inversiones. Entonces, si ustedes, creo que lo hemos hablado en los tratados de libre comercio, si no, les cuento que hay una ronda de negociación específica en inversión. Por eso ustedes ven inversiones extranjeras acá en Colombia, vienen otras empresas a constituirse acá.
El condicionamiento es que tengan mano de obra nacional, ¿listo? Así sean extranjeras. O, en su defecto, que un porcentaje muy alto sea mano de obra colombiana, si va a tener extranjeros acá. El tema del cambio tecnológico, y lo estamos viendo mucho este año, las famosas, lo hemos tenido hace, yo creo que en fuerza, 3 años hacia acá, que son las famosas, la cuarta revolución industrial o las industrias 4.0, que es lo mismo, que es donde viene toda la revolución tecnológica, el tema de las plataformas, de las web, de las apps que están en furor, el tema de la inteligencia artificial, todo ese tema está acá. Por pandemia hemos visto, no sé si se han dado cuenta por ahí, se ha agudizado ahorita que estamos saliendo, supuestamente que estamos en pospandemia, el tema de la seguridad informática, el tema de tener en la nube por parte del MINTIC la información de todos los colombianos. Bueno, entonces viene todo ese cambio. Eso nos indica que estamos enfocándonos en globalización. Pero yo le digo que no estamos tan globalizados. Nosotros en inversiones estamos aprendiendo como país, sin embargo ya se están recibiendo muchas empresas. A veces a Colombia se le va la mano y recibe muchas, pero a veces se olvida de las empresas nacionales, a mi criterio. Hago la salvedad. Ya ustedes miran qué opinan. Bueno, en tema tecnológico estamos aprendiendo de la seguridad informática, que no somos tan expertos, hemos aprendido con los días sin IVA, espero que compren mucho mañana, si se le van a medir a eso, el último día sin IVA, ahí hemos aprendido mucho como país, entonces eso nos da para modernizarnos un poquito. El tema del movimiento mundial hacia el liberalismo, yo no sé si les comentaba, me ha impactado porque yo no pensé que fuéramos tan liberales como país. No sé si se dieron cuenta que Colombia la semana pasada o hace 15 días, hace ya unos meses, como un mes o 2 meses estábamos, que creo que hicieron el comentario, estábamos participando en unos premios de turismo, que es como decir los premios Oscar, y nos ganamos 6 premios. Uno de esos premios, muchachos, que no pensé, porque el país culturalmente hablando es muy tradicionalista, y resulta que nos ganamos el premio de turismo como destino LGBTI. Yo no sabía. No sé si habían escuchado. No sé si es por alguna ciudad específica o como país como tal, porque hay unos países más abiertos en ese tema que nosotros. Nosotros somos muy tradicionalistas, muy proteccionistas en ese sentido. Además de los otros temas, pues, que los otros temas de turismo que ganamos. Pero bueno, ahí vamos, enfocándonos en este tema, abriendo mentes como país. Que incluso por este tipo de cosas, Estados Unidos, el tema de los candidatos Trump y Biden fue por algo así, ¿no? Por tema liberal. Biden es un poquito más abierto que Trump, entonces asumo que también por eso le ganó votos. Elizabeth dice, Colombia siempre beneficia a los de afuera. ¿A los otros países, Elizabeth? ¿O a las personas? ¿O a qué? ¿A los otros países? Lo que pasa es, ¿por qué lo dice? Profe, pues yo no sé, porque por ejemplo, yo cuando estoy trabajando pues, en el colegio, yo veo que sin ningún problema les dan el beneficio del estudio a los pelados que vienen de Venezuela. Y ¿sí me entienden? Ya lo entiendo. Lo que hay, siga. No, sí, profe, hágale, dígame. Vea, específicamente en ese tema les voy a hacer, sí es cierto, ¿sí? Pero es que a nivel internacional, y como estamos globalizados, estamos encaminados a eso, estamos en la OCDE, toda esta carreta que les he echado, hay algo que se llama cooperación internacional. Y dentro de la cooperación internacional está eso. Y está el tema de ayuda a los inmigrantes, tanto nos lo dan a nosotros en otros países, a Colombia, eso es de camino bilateral. Entonces, sí hay unos rubros por países que se designan para ese tipo de cosas. O sea, no... Profe, por ejemplo, los muchachos que van a estudiar a España, a Chile,
Yo he escuchado que tienen que llevar certificados, que tienen que apostillar, ¿cómo es? Sí, 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 apostillar. ajá. Y entonces uno ve pues los documentos que presentan los venezolanos y eso es una carta ahí, pero ni siquiera de Colombia, o sea, no, un enredo y yo no veo que sea pues como algo que en realidad estén exigiendo, ¿sí ven? Y que Sí. si no los matriculan, entonces ya el colegio, ellos mismos los pueden como demandar, como algo así. Entonces lo que yo digo, siempre Colombia hacia afuera, o sea, si uno se va para otra parte, uno sí tiene que cumplir pues muchos requisitos, pero hay gente que viene de afuera y no, o sea, tiene antes más beneficios que ni nosotros mismos, profe. Eso es cierto, pero por eso le reitero, hay algunas cosas que son de cooperación internacional y hay unas muy especiales y específicas que son tema de inmigración, tema de, ¿cómo se llama eso? De deportados políticos, algo así, algo político, asilos políticos. Entonces esos tienen unos beneficios adicionales y menos requerimientos que en otras partes. El ejemplo que usted da es que uno se va, ese sí es distinto porque tenemos un tratado de libre comercio, una negociación en cuanto a estudio, por ejemplo, pero sí tenemos que cumplir unos requisitos incluido hasta que la universidad donde uno va sí esté avalada por el país, porque no todas las universidades de los países las tienen avaladas, sino unas específicas. Entonces, si uno quiere adquirir esos beneficios, tiene que ser con las universidades con las que el gobierno uno le diga. Entonces, esos requisitos sí es verdad, sí son diferentes. Pero es que hay diferentes modalidades ahí, hay tema de migración, tema de cooperación, entonces sí es cierto. Si ustedes han visto también por ahí en las noticias el tema de por allá en países árabes, tema donde hay tanta inmigración, tanto migrante, donde están en guerra, se están yendo para los otros países que incluso hasta sería Alemania o sería Italia, que cerraron fronteras porque estaba como aquí, estaban exagerados llegando allá, los abogados, los casi abogados los rescataban y los entraban al país. Entonces eso mismo sucede entre Colombia y Venezuela. La cosa sí es compleja, pero está dentro de las normatividades internacionales, dentro de las políticas. Incluso Colombia a raíz fue el año pasado donde fue esa crisis tan horrible de esos venezolanos. El año pasado o antepasado, a Colombia le tocó pedir ayuda especializada, asesoría internacional en ese tema, porque nosotros no sabemos manejar ese tipo de crisis de inmigraciones. Entonces, Colombia le tocó pedir asesoría para saber en este momento, más o menos, pues que lo manejen. Yo también veo como Elizabeth que esto es un desorden, pero se supone que han tenido asesoría y han sabido manejar. Entonces, las alcaldías saben qué tienen que hacer para unos casos específicos, el país sabe que puede dejar entrar una parte, la otra se puede quedar, la otra tiene que seguir, como ese tipo de cosas. Camilo dice, yo diría de beneficio a otros países es por el comercio. Fue bueno la semana pasada el apoyo que se le dio a los campesinos, pero eso es algo que debería hacer el gobierno. Sí, cierto. Y no por un ratico, sino establecer alguna política, digo yo. Luz Elena, buenas noches, tranquila. Sí, Camilo, yo también pienso, y eso no debe ser por el momentico ahí, sino saber realmente qué se va a seguir haciendo con ellos. Bueno, liberalización financiera, muchachos, resulta que cuando yo estaba haciendo la carrera, la profesionalización, eso fue en el 90 y qué, 6 creo, 96, 97, los campesinos no se les está aportando el 4 por mil. No les están cobrando. Qué bueno. No, pues sería el colmo. Existía algo que se llamaba banda. No, profe, lo que Señor. pasa es que se supone que nosotros estamos dando el 4 por mil y que ciertas de esas cosas son para retribuirle a los campesinos por el daño, por lo de sus tierras, por lo que en su momento la guerrilla también les quitó. Pero en este momento esa plata hace mucho tiempo no les llega a ellos. Es un impuesto que nos lo dejaron por 4 años y a la época de hoy todavía lo tenemos. Aún Para eso es seguimos el con 4 él. por mil. Sí, No me vengo a desayunar ahora. sí, eso era para No. ellos, para reponerles a Ah, ellos y todo ese tipo de cosas, porque ellos en su momento no eran bien remunerados, porque no alcanzaban una pensión.
Ujú. porque ellos no tenían un sueldo y un salario mínimo. Entonces, por eso se inventaron el 4 por mil, pero en su momento el 4 por mil no ha sido para ellos en ningún momento. No, yo no sabía. Yo no sabía que era para ellos. Sí sabía el 4 por mil, sí sabía que era provisional. Sí, es verdad, 2 por mil y ya van en el 4 y ya no lo van a quitar. Mm. Ah, bueno, entonces hablamos aquí de la banda cambiaria. Muchachos, que más o menos cómo funcionaba la banda cambiaria. La banda cambiaria la tenía casi todos los países. Eh, Saco los industrializados y desarrollados porque son más desarrollados que el resto. Entonces, lo que hacíamos era que si la TRM cambiaba, la idea era que en todos los estados o todos los países tienen unos bancos emisores. El banco emisor en Colombia es el Banco de la República, ¿sí? Entonces, ellos tenían el control, mejor dicho, uno siempre sabía en cuánto iba a estar la TRM diaria. Si empezaba a subir, la banda no dejaba que subiera, y si empezaba a bajar, había un rango de banda donde no bajaba. A partir de que nosotros nos empezamos a modernizar en el tema cambiario y estar más globalizados y adaptarnos más al mercado internacional, ocurrió la famosa liberación financiera. Ya las bandas cambiarias no existen. Por eso es que cuando uno menos piensa es que 2.800 la TRM, no, que 2.800 subió a 3.500, no, que es todo eso. Entonces el Banco de la República tiene que empezar a mirar fichas y a mover y a mirar cómo interviene. Esa es la famosa, en términos generales, liberalización financiera. ¿Listo? Bueno. Hay dos tipos de globalización. Una, ¿quién de aquí, y qué pena ese cambio tan abrupto, pero tiene que ver con el tema, quién de aquí toma aguapanela? O ya no toman agua de panela, o nunca han tomado, no les gusta, o esos pa' pobres, como han dicho siempre. Camilo, vea, Camilo toma agua de panela. Ah, Francisco, qué pesar. Ah, no, son muy juiciosos. Yo tomo agua panelita. ¿Y quién toma tetero? Que es agua panela con leche. Ah, no, aquí son bien colombianizados en este grupo. Ah, bueno, listo, porque se los decía. Si ustedes, no sé si han reparado, yo me vuelvo muy curiosa con estos temas. Sí, Natalia, eso es cierto. Ah, Lina, es que tienen trapiche. Ah, bueno, interesante. Ah, bueno, pero no necesariamente toman agua panela. Ah, pero bien chévere, interesante. Ah, Lina, ¿y cómo les ha ido con, bueno, ya nos volvemos al tema de la globalización y requerimientos? Los trapiches hace un tiempo hacia acá tienen que cumplir con los requerimientos tenaces. Natalie dice, el tema de la permisividad con los migrantes venezolanos es cuestión de agradecimiento nacional, porque en sus buenas épocas cuando sí, tiene toda la razón, el bolívar estuvo a 15 pesos, migraron hacia Venezuela más o menos 5 millones de colombianos. Eso es cierto, todos en un porcentaje muy alto se fueron y les iba muy bien, crearon empresa y tenían buenos trabajos. Eso ¿Y es cómo lo cierto. sacaron? También es cierto. Ah, ahí vamos, ¿cómo lo sacaron? Así deberíamos sacarlos nosotros. Eso también es cierto, las famosas expropiaciones y chao. Y el gobierno quedó con las empresas, sí. Natalia también tiene la razón. Ay, muchachos, qué cosa tan complicada. ¿Por qué les decía la guapanela? Cuando uno está hablando aquí de globalización, hay una globalización, bueno, dice que hay globalización de mercados y globalización de productos. La de mercados dice que esa es la función de los mercados nacionales en un solo mercado, que es la famosa globalización que hablamos ahora. Es decir, los productos de Colombia se pueden vender en otros mercados de otros países y viceversa. Es decir, nos damos a conocer al mundo y consumen productos de Colombia y conocen el país, porque a hoy todavía hay países que ni siquiera saben quiénes somos nosotros ni dónde quedamos. Más de malas que ser pobre y alérgico, ay, sí. Acá en el ejemplo pues de Starbucks y Coca-Cola. Y tenemos el tema de productos, ojo que esto es mercado, empresas, multinacionales. Cuando hablamos de productos es del bien como tal, ¿sí? Dice subcontratación de bienes y servicios, va incluido el tema intangible, muchachos, las exportaciones de servicios, todo lo intangible, todas las industrias, la economía naranja es tendencia. Colombia le está metiendo mucho la ficha a los servicios, mucho, 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 mucho. Porque eso es lo que están haciendo otros países, nos toca encajar, nos toca encajar. Listo. Entonces dice que subcontratación de bienes y servicios en diversos lugares del mundo para aprovechar las diferencias de costo y calidad. Por ejemplo, en tema de producción, ¿todos conocen, saben qué es una maquila o han escuchado hablar de maquilas?
En confección profe. en Confección en Colombia se llaman satélites, ¿no? Yo sí, profe. MIC ¿Mm? es una de ellas. La marca MIC de niños. ¿Verdad? ¿A quién le maquila? ¿O quién le maquila? A ellos les maquilan. Ellos, profe, no tengo claridad, pero incluso MIC significa eso, Maquila Internacional de Confección. Qué bien. Las maquilas, muchachos, resulta que Andrea tiene una empresa, se dio una idea de negocio internacional. Entonces, cojamos lo de siempre, no, cojamos otra cosa. Mermeladas, ejemplo, listo. Y vio que era buen negocio y tiene un posible cliente en Alemania. Entonces, lo que hace Andrea es, dice, no, pero es que yo contratar personal, pagar contador, revisor fiscal, estoy hablando como cliente interno, por nómina. El tema del negociador internacional, después pagar infraestructura, comprar maquinarias, insumos, a mí eso como que no. Más bien contrato un tercero, una empresa que ya sepa del tema, que ya tenga todo y que me diga mensualmente cuánto me va a cobrar, de acuerdo a lo que yo le esté solicitando y con los requerimientos y formulación y etiquetado que yo le entregue. Entonces, Andrea le va a entregar, contrata a Alexander, que Alexander es un duro en eso, y le dice a Alexander, vea, necesito, no sé, 10,000 unidades mensuales, acá le entrego los insumos, esta es la fórmula, mis etiquetas, mis cajas, ¿cuánto me cobra mensual? Y la que exporta y la marca y todo lo reconocido es Andrea Becerra. Alexander nadie lo conoce, así él sea el que hace el proceso. Alexander es el maquilador de Andrea. Entonces a esto se refiere como esto. Si ustedes maquilan nacional y a veces internacional que se está usando mucho, uno se ahorra muchos costos, muchos. Pues tanto que la nómina, ustedes más que nadie saben que eso genera platica. Entonces eso se hace mucho. Empresas colombianas que estén maquilando, nosotros ya hemos aprendido mucho. Al principio nosotros éramos maquiladores de otros países. Actualmente hacemos las dos funciones. También estamos maquilando mucho como país. Muchas empresas, por ejemplo, acá en Pereira, sé que Vélez está maquilando en China. Arturo Calle tiene maquilas en China y en México. Igual, ya marca internacional. Adidas es estadounidense, ¿cierto? Adidas. Maquilan en China, por ejemplo. Entonces eso de que es que China es lo más malo y ustedes están comprando, no sé, Adidas, resulta que eso se los hicieron en China, pero donde están comprando ustedes es Adidas en Estados Unidos. Es como ese tipo de cosas. Entonces es para esto, ¿sí? Tema de ahorro de costos en productos. Alemana, profe. Adidas es alemana. Sí, eso estoy mirando acá en internet. Listo. ¿Cuál es la estadounidense? También es de zapatos, ¿no? Nike, ¿será? Nike. Esa, gracias. Camilo, sí, lo que vale la marca y si la marca está posicionada, eso es lo que vale la plata. Entonces, ahí está. Entonces, como para explicarles ahí por qué les metí el tema del agua de panela, muchachos, porque es que como país, por ejemplo, estoy dando el ejemplo nuestro de Colombia, al uno internacionalizarse y globalizarse, pues uno está recibiendo muchos productos importados. Colombia o Latinoamérica, lo que se conoce como LATAM, que es Latinoamérica, por cultura, ordinariamente hablando, somos muy chicaneros, ¿sí? Nos gustan las cosas importadas y chicanear que las compramos en el exterior o que fuimos a ese país y nos la compramos y la trajimos y aquí no la tienen, ¿sí? Entonces, pues tomar agua de panela como que no aguanta, muchachos. Para eso llegan del exterior, no sé, Coca-Colas, sodas, pues gaseosas en general que son importadas, son reconocidas. Digamos que nos vamos ¿cómo se llaman los sándwiches? Los sándwiches de Estados Unidos. Subway, gracias. Pues Subway, a sándwich cubano, pues yo me voy para Subway, por ejemplo, ¿sí? Hago la aclaración, hago la salvedad, son ejemplos. Entonces, pues, ¿quién toma aguapanelas? Porque no tiene plata para comprarse otra cosa, por ejemplo, ¿sí? Tocó. ¿Qué se ha visto ahorita? Ha habido un cambio internacional, porque Colombia le ha metido mucho la ficha. Ahora que Lina me dice, tenemos un trapiche, muchachos. Esto se revolucionó, yo no sé si hace un tiempo hacia acá ustedes veían unos comerciales de un
Yo no me acuerdo si era estadounidense o alemán. No le digo gringo porque una vez me regañaron, me dijeron que eso era un insulto. Un estadounidense que hacía unos comerciales de panela, muy interesantes. Y él contaba qué era la panela y qué se podía hacer con la panela. Yo no sé si alguna vez lo vieron. Hace ratico. Bien chéveres, ¿no? ¿Qué dice Natalia? Muestre a ver. No, ay, muchachos. Bueno, y entonces él hablaba, dice la panela, y hacía un recorrido por Colombia, y decía, pues yo qué puedo hacer con panela. Entonces mostraban que la salsita para la carne, ay, Natalia, que la salsita para la carne, que el postre, el jugo, bueno, y se empezó a poner de moda ay, eso le dicen ahora a la aguapanela con limón, muchachos, fría, eso se llama... Sirope. Gracias, el sirope. Nosotros tomábamos aguapanela con limón o aguapanela con naranja. Ahora se llama sirope y a uno le ofrecen sirope y el sirope no vale 1.000 pesos. Es costosito. Es costosito. Y lo ofrecen ya en los restaurantes. A raíz de esos comerciales y todo, Colombia empezó a promocionar la panela y como empezó a tener exigencias internacionales por tema de globalización, los trapiches se tuvieron que adaptar a la norma de Colombia. Internamente, externamente nos pusieron una normatividad y Colombia la adoptó como Estado. Y por eso se le dijo a los trapiches, o hacen esto, más la contribución, más no sé qué, o se acaban. Y muchas cerraron. No tenían cómo. Sirope va con canela también, a veces sí. Ese tipo de cosas, muchachos. Entonces, por eso se los mencionaba. La globalización nos da para eso. Actualmente, la panela es muy cotizada. Es tanto que Juan Valdés le dio la patadita de la buena suerte, como se dice por ahí. Yo no sé si ustedes han ido a Juan Valdés a tomar agua panela, un vasito chiquito. El fondo panelero, ese es el fondo, Lina. La aguapanela de Juan Valdés vale como 5.000 y pico de pesos, un pocillito chiquito. Muchachos, ustedes con 5.000 pesos, ¿cuántas panelas pueden comprar? ¿Un atado? ¿O 4 tejitos? No. Para eso se creó el fondo panelero y hay que pagar por cada bolsa que se haga. Ajá. Casi 3 panelas. Sí, imagínense. No. Pero entonces eso, ahí es donde viene el tema internacional, muchachos. Hay uno en el exterior, le da el plus. Entonces ustedes aquí en Colombia veían la panela en atados. Yo no sé, por ejemplo, en el caso de Lina, cómo sacan. Ahora están sacando que en tejos, en cuadros. Habían antes cuadritos chiquiticos para que usted le echara, en vez de meterle la cucharadita del azúcar, uno le ponía un cuadrito de panelita. Está el empolvo saborizado. Esos muchachos se exporta una belleza. Y hay países donde nos compran panela, pero las empresas o los trapiches se tienen que adaptar a la forma que ellos quieren. Por ejemplo, Costa Rica lo compra en forma de embudito, de triangulito, un embudito, porque esa es la medida de ellos. Entonces es como ese tipo de cosas. Y la panela ahorita, o sea, tomar agua panela ya no es ni de pobres, ni de chichipatos. No, ahora tomar agua panela aguanta porque como se está promocionando. Ese tipo de cosas es globalización, ¿sí me hago entender? Nos generan cambios en la política, en la economía, en el tema social. Son ese tipo de cosas. Bueno. Camilo, es como la langosta que antes la comían los pobres. La langosta la comían los pobres, esa, yo no sé, chisme, no me lo había. Yo siempre he sabido que era de ricos. Siempre era un plato común, eso lo daban incluso en las carrileras, en los trenes, eso era lo más barato, nadie la comía. Y eso era más caro una bolsa de frijol. No, hoy he aprendido 3 cosas nuevas de nada, vida. Cogió fama, ya ahorita es un manjar. No, eso es disque carísimo. Para que vea, qué bien. La morcilla, sí, morcilla de langosta y de la ancha. Morcilla, yo creo que les habíamos nombrado por ahí que ahora se conoce, la exportación es el black pudding, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado como ese ejemplo de Colanta, cuando lo empezó a exportar a Costa Rica. Entonces ellos comen black pudding, nosotros nos comemos una morcilla al desayuno, al almuerzo, a la comida, a la picada, a la trasnochada, al guayabo, bueno, allá es un postre, es una entrada. Es de ricos, a Betty Fea le tocó pagar mucha plata para invitar a sus amigas. Ay, sí.
Entonces, por ejemplo, la morcilla, ¿sí? El tema de cambiar los nombres, eso genera mucho plus. Es muy distinto exportar una flor de la platanilla a exportar una heliconia. O sea, la heliconia si no la compran, la platanilla no sé, ¿sí? Es como ese tipo de cosas. Bueno. La flor tropical da mucho. Sí, y eso es que eran Mucho. rastrojos. Ah, y tan linda que es. Rastrojo de finca. Y todo el mundo, no, rastrojo de finca, eso no, y eso está. Pero ahora ya es carísima y vaya usted tenga ese rastrojo en la finca y verá. O vaya y róbese una, no, eso ya es muy cachaco. Esa Y es es la ave del costoso. paraíso. El ave del paraíso no es la misma, sino que tiene forma de ave. Pues sí, es una como una especie de heliconia, es que la heliconia tiene varias especies. Eso, sí, eso. Esa es otra, de heliconia, exacto. Bueno, muy bien. Entonces, cuando hablamos de este tema de globalización, para entrar a este régimen cambiario, entonces ya vimos que tenemos una flexibilidad cambiaria. Estoy tomando, muchachos, varias diapositivas que he tenido por ahí en mis diferentes, ¿cómo se llama? Charlas a las que he asistido, temas de actualización. Entonces les voy contando un poquito de ahí, de cada cosita. Para entrar a esto, siempre el tema cambiario o la DIAN define o aclara qué es un residente y qué es un no residente por motivos sancionatorios y por motivos de movimientos de capital o de movimientos de divisas. Divisas son dinero, son las monedas de los diferentes países. No todas las divisas o no todas las monedas de todos los países son divisas, ¿sí? Las divisas son las que podemos negociar a nivel internacional. Por ejemplo, ¿quién me recuerda cómo, alguien conoce cómo es que se me olvidó en este momento la moneda del Brasil? ¿Cómo es que se llama? ¿El real? ¿Reales? Ese, gracias. Por ejemplo, el real no es una divisa, pero, oh, sorpresa, el COP pesos, que es colombiana, la moneda colombiana es divisa. Entonces podemos negociar en nuestra moneda. Lo que pasa es que siempre negociábamos por tema de conversiones en las monedas, siempre negociamos en dólares americanos para que exista una sola conversión. En este momento, hace unos 5 años, yo creo que un poquito más, estamos negociando, además de dólar americano, estamos negociando en euros por solicitud de Europa. Lo que pasa es que cuando hacemos la legalización del dinero, cuando el europeo nos consigna, nos toca hacer el cambio de euros a dólares americanos y de dólares americanos a pesos colombianos. Entonces, a medida que uno va haciendo conversiones, pues va llegando más poquita plata, ¿no? Entonces, por eso tratamos de hacer una sola conversión. Los yuanes, el yan son divisas. Lo que pasa es que Estados Unidos le pelea mucho a China y no deja. Son ese tipo de cosas. Entonces, aquí dice, la definición de la DIAN en este caso dice que los residentes en el país son todas las personas naturales que habitan en el territorio nacional. Ojo que cuando dimos estatuto aduanero hablamos de territorio aduanero nacional. Cuando hablamos de territorio aduanero nacional quiere decir que hay un paso fronterizo de bienes. Cuando hablamos de territorio nacional estamos hablando de nuestro país. ¿Listo? No hay aduanas interviniendo. Toda persona natural que habita el territorio nacional, incluyendo los extranjeros que tengan una permanencia de más de 6 meses. En esto es muy claro, muchachos, porque tienen que ser continuas. No que es que él vino un mes, se devolvió, a los 2 días volvió. Nada que ver, vuelve y arranca. Listo, son 6 meses. O en forma discontinua en un plazo de 12 meses. Es decir, si ustedes han visto en muchos colombianos que vienen en el exterior y dicen, no, yo me tengo que ir ya porque si no me quitan los papeles, entonces se van otra vez para el país donde viven y después vuelven, es también por esto. Listo. Personas jurídicas y entidades de derecho público, incluidas entidades sin ánimo de lucro que tengan domicilio principal en Colombia. Sucursales de empresas extranjeras establecidas en Colombia, aquí es donde viene la famosa inversión extranjera que ya quedó negociada en los TLCs, por ende está dentro del régimen cambiario. Los usuarios de zona franca, o sea, las empresas que están dentro de la zona franca, así la zona franca está en Colombia, de ejemplo, se considera un territorio, creo que lo hemos hablado al principio, específico, un territorio independiente. Bueno, acá habla de los consorcios, dice los consorcios, las uniones temporales y las sociedades de hecho, a pesar de estar domiciliadas en el país, no se consideran como residentes. Listo, hacen la salvedad. Bueno, y los no residentes dicen que son personas naturales que no están en Colombia, o en territorio nacional, personas jurídicas que tampoco están acá, listo,
que no tengan domicilio en Colombia. Extranjeros cuya permanencia, esto es al contrario, ¿no? Extranjeros permanezcan en territorio nacional y no excedan los 6 meses, sino que se van antes. ¿Listo? Entonces son extranjeros. Bueno, y acá les muestro qué operaciones... pero yo les toco una cosita. Les voy a contar primero aquí qué es como el régimen cambiario, antes de que arranquemos con las operaciones de mercado internacional. Entonces, dice que la definición, básicamente dice que existen instituciones, por ejemplo, las entidades financieras, los bancos, las casas de cambio, que existen acuerdos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales no caben aquí por lo que ya hemos hablado, que existen mecanismos. Los mecanismos son, dependiendo del manejo de las divisas que uno quiera hacer o protecciones que uno le quiera hacer a la tasa representativa para el pago, son mecanismos de protección. Para no enredarlos, un mecanismo de protección a las exportaciones son las coberturas cambiarias. No sé si han escuchado hablar, o ustedes manejan coberturas cambiarias. No. Una cobertura cambiaria, las coberturas son para protegerlas, van para Impo y para Expo. Por ejemplo, en Expo, la cobertura cambiaria en términos generales es que Andrea está exportando las mermeladas. Y el comprador de Andrea es Elizabeth, que está en Alemania. Entonces, Andrea le factura a Elizabeth $10,000 por esas ventas de esas mermeladas. A la TRM de hoy, que no vi en cuánto cerró, ¿alguien sabe? Estaban 3,700 ayer, si no estoy mal. Digamos que a 3,700 pesos. Pero el arreglo entre ellas dos es que Elizabeth le va a consignar la plata dentro de un mes. ¿Qué hace Andrea? La tasa representativa está cambiando mucho, está fluctuando. Entonces Andrea dice, vea, yo me voy para el banco. Ya el arreglo lo hizo con Elizabeth. Elizabeth le paga dentro de 30 días. Pero Andrea dice, no, de pronto a los 3,635 bajó, gracias. Digamos que Andrea dice, no, y de pronto dentro de un mes ya no está 3,635, sino que pega esa bajada que pegó esta semana, que estuvo en 3,200, 3,300, no, entonces se va para el banco y le negocia con el banco una cobertura. Hay muchas, hay muchas. Dentro de una de las tantas es donde dice Andrea al banco, vea, a mí yo hice una exportación de $10,000, la tasa la negocia a 3,635, yo quiero que esa tasa me la conserven hasta el 20 de diciembre que Elizabeth me va a consignar, la empresa de Alemania. Y el banco le dice que listo, ¿sí? Cuando Elizabeth consigna el 20 de diciembre, digamos que la TRM estaba en 3,500. Pero entonces Andrea va al banco y el banco le paga a 3,635, que es la tasa de hoy, ¿sí? Perdió el banco, ganó Andrea. Puede ocurrir lo contrario. Está a 3,700 el 20 de diciembre, pues a Andrea le van a pagar a 3,635. Ganó el banco, perdió Andrea, pero no perdió, porque eso fue lo que negoció. Más o menos esas son las coberturas, es proteger el dinero de las fluctuaciones de las tasas representativas y las crisis que se generen en los países. Exacto, sostienen el precio. Esa es una manera, pues, de negociar la cobertura. No, eso fue hace 3 días, hoy cerró 3,647. Ok, muchas gracias. Esos son los mecanismos, hay muchos. Las reglas, cuando hablamos de las reglas, estamos hablando, por ejemplo, del estatuto del régimen cambiario, la de CIN 83, y las políticas son las que implementan los bancos emisores, ¿sí? ¿Qué políticas va a generar a nivel país que deben implementar las entidades financieras? ¿Para qué? Para cubrirse de los pagos internacionales, es decir, de las Impo y las Expo, para manejar o proteger el flujo de capital, es decir, cuánta plata está entrando a Colombia, qué movimientos están haciendo, qué está comprando el país, qué está vendiendo. Determinación de los tipos de cambio, lo que hablamos de las TRM, miren, por ejemplo, ahí ustedes están poniendo, no, que antier están 3,635, hoy subió 3,647, ayer estaba 3,700, entonces, la famosa liberación financiera. Y los ajustes a los desequilibrios, como lo que hemos estado hablando, no, es que Estados Unidos
no se sabe qué presidente va a quedar y tiene la tasa enloquecida. No, es que existe una pandemia y el petróleo está a menos $1, eso no hay nada que hacer, las bolsas de valores están pues enloquecidas, se están perdiendo plata, es como todo ese tipo de cosas, listo, a través de esto, para proteger o manejar esto, listo, en términos generales. Bueno, ahora aquí, dice que ¿qué es el régimen cambiario? La definición básicamente dice que es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central. El Banco Central en Colombia es el Banco de la República, que son los bancos emisores que yo les he dicho, en la determinación del tipo de cambio, o sea, en la TRM. Hay dos tipos de cambio en el régimen. Está el tipo de cambio fijo y está el flexible. Cuando estamos hablando del fijo, dice que el Banco Central es el que determina el valor en el mercado. Y eso se determina de acuerdo a la devaluación y la revaluación que tenga el país. Y la flexible no la puede manejar el banco, sino la oferta y la demanda que esté generando el mercado. Ahí es donde hablamos de la depreciación y la apreciación, ¿listo? Entonces, una que maneja el banco y otra que no la puede manejar. Puede intervenir en unas cosas, pero manejar el mercado es muy difícil. Ay, a ver qué me están escribiendo, espere. Profe, qué pena, ¿puede mostrar la diapositiva anterior? La diapositiva anterior. Esta. Listo, Alexander. Ok, bueno. Ahora sí les voy a mostrar la otra diapositiva. Bueno, entonces tenemos estos dos tipos. Ahora, les quiero mostrar esta. Dice que quiénes son los participantes, ¿sí? De este mercado de divisas. Entonces, ya les dije que hay acá hay las operaciones que se manejan en el régimen cambiario. Hay unas operaciones de libre, vamos a ver si es esta. Sí, hay operaciones que se llaman de libre canalización y otras que son de obligatoria canalización. Cuando hablamos de canalización, estamos hablando de que se debe reportar o obligatoriamente se tiene que legalizar en una entidad financiera, ¿sí? Para no ser sancionados por la DIAN. Y las que hablamos de libre canalización no están obligadas a hacerlo. Es decir, a mí me llegó una plata del exterior y yo no tengo por qué reportarla, o sea, en la entrada de qué fue. La legalizo y punto. Por ejemplo, aquí, ¿qué son operaciones de libre canalización? Entonces, perdón, las de obligatoria canalización son estas. Todo lo que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones, ojo que son de bienes, o sea, del tangible. Todo el tema de endeudamiento externo. Cuando hablamos de endeudamiento externo, ejemplo, en exportaciones, Andrea le exportó a Elizabeth y Elizabeth quedó pagarle en un mes. Llegó el mes y Elizabeth no aparece. O dice, Andrea, deme más placito que no tengo con qué pagarle, pero yo le pago. Nosotros no, los exportadores anteriormente tenían un tiempo establecido de 12 meses para legalizar la plata. Cuando uno le pagan una exportación se llama reembolso y cuando uno es el que paga la importación se llama, perdón, en las expo es reintegro y en las importaciones es reembolso. ¿Listo? Entonces resulta que Andrea va a hacer el reintegro de esos $10,000 y Elizabeth le dijo, no tengo plata, deme 15 días más, deme un mes más. Y ellas negocian internamente. ¿Qué tiene que hacer Andrea? Se tiene que ir para su banco donde tiene la cuenta la empresa, no Andrea, sino Andrea SAS. Listo, hago la salvedad. Tiene que ser la cuenta de la empresa. Y dice, yo necesito reportar en un endeudamiento externo por una exportación que hice a Alemania por $10,000. Esto le sirve a usted para uno tener una prórroga de 6 meses más automáticamente y que la entidad financiera o el banco le reporte a la DIAN esa no ingreso del dinero, para que Andrea SAS no vaya a quedar sancionada, sino que quede por escrito qué es lo que está pasando, ¿no? Eso es, en términos generales, un endeudamiento externo.
avales y garantías en moneda extranjera y las operaciones de derivados. Las que no son, las que son de libre canalización son estas, las de ingresos y egresos de divisas por servicios y transferencias. No sé, por ejemplo, a Camilo hizo una exportación de servicios, vendió una asesoría contable a una empresa en Panamá y la empresa le consignó, él cobró, ¿cuánto va a cobrar Camilo? Cobró $1,000 por esa asesoría, ¿cierto? La dio virtual. Entonces le consignaron esos $1,000 a la cuenta de la empresa. Pero Camilo no tiene que hacer lo de Andrea. Andrea exportó y tiene que ir al banco y decir, vea, yo exporté, acá está la factura, acá está mi declaración de exportación emitida por la DIAN. La señora no me ha pagado o la señora ya me pagó. Camilo no tiene que hacer eso. A Camilo le consignaron $1,000 y Camilo la reintegra y pare de contar. ¿Sí? No es necesario que la ingrese como una exportación. Pero si ya entra por tema aduanero, es de obligatoria canalización, es decir, entra por acá. Por eso los exportadores de servicios no son tan conocidos. Hay muchas empresas que venden al exterior, pero no están formalizadas en Cámara de Comercio en RUT como exportadoras, por lo tanto no están obligadas a reintegrar o a reportar los servicios de exportación. Las meten por otros conceptos, o las transferencias, una transferencia que me hicieron, no sé, por X concepto, no sé. ¿Sí? Operaciones de Mercado Libre. Las divisas, ¿no? Mercado Libre está aquí, uno puede, yo no sé si les quedó claro, yo creo que sí. También es de libre canalización estas las divisas en efectivo, es decir, la plata que les entra a ustedes por casas de cambio. Ustedes no están obligados a reportar. La casa de cambio hace un reporte, eso es de manera interna, pero ustedes compraron divisas o recibieron divisas vendieron o recibieron, pero no están obligados a declarar el concepto específico. No estoy hablando de ilegalidad, hay conceptos, códigos con los que uno puede manejar, los de libre canalización. ¿Quiénes intervienen en esto o con quién pueden hacer ustedes estos tipos de transacciones? Con estos que están acá. Estos divisas y esos cheques los hacen con las casas de cambio. No todas las casas de cambio están aprobadas. Hay que mirar quiénes están para hacer este tema legal, que son casi, hay muchas. Son muy pocas las que estén en la ilegalidad. Pero fíjense primero de dónde están recibiendo, ¿no? ¿Y cuáles, por dónde hacen estas que están acá? Entonces, en comercio exterior se conocen como IMC, intermediarios del mercado cambiario. Nosotros, los de negocios internacionales, nunca hablamos de bancos ni entidades financieras, hablamos de IMC, y es la misma bobada, muchachos. Pero bueno, ese es el nombre. Entonces, eso lo hacen por los bancos, por las entidades bancarias. Hacen cuentas corrientes, bueno, todo lo que ustedes, o las operaciones que manejen pues con la empresa, con el banco, dice cuentas corrientes, intermediarios del mercado cambiario, como yo les decía, son los bancos todos, canalización de divisas en forma voluntaria, se hacen también con el IMC y las casas de cambio, ¿cierto? Bueno. ¿Quiénes regulan esto? El Banco de la República y la DIAN. No, pues el Banco de la República y la DIAN. Ya les muestro quiénes más intervienen en esta parte. Ya les muestro por acá. Bueno, antes de irme para las entidades que regulan, les quiero mostrar cuál es el objetivo de un régimen cambiario. Que ya lo hemos, pues como tocaba acá. Dice que incrementar el nivel de las reservas internacionales. Muchachos, recuerden que los países, todos deben, o específicamente los de los que estamos en la OMC, debemos tener reservas internacionales y esas reservas internacionales son para las urgencias que tenga el país. Urgencias, donde tenga que tomar, es como el guardado que uno tiene, el ahorrito, que uno lo saca porque ya no consiguió el préstamo, ya no tiene quien le preste, ya no le dan el crédito, y tocó acudir a ese guardadito que uno tenía. Esas son las reservas internacionales. Por ejemplo, Venezuela ya acabó con ellas. Incluso el oro, no sé si se dieron cuenta, sería hace 2 años.
tenía reservas internacionales en un banco europeo y Maduro se dice que los fue a sacar a escondidas, pues los sacó del banco por otras causales, estaba sacando el oro de las reservas en Europa y Europa se dio cuenta que él se los estaba sacando sin tener como un soporte jurídico de para qué los necesitaba. Un trámite documental, muchachos. Y le pararon no le dejaron sacar más oro. Entonces ahí fue donde él empezó a acudir a otros tipos de cosas, como trueques con petróleo y todo ese rollo. Entonces las reservas internacionales, la idea es que con estos movimientos de divisas, los bancos, perdón, los estados incrementen las reservas internacionales. Entre más tenga, mejor. Uno nunca sabe en qué momento tenga que acudir, por ejemplo, en Venezuela, que está en esta crisis tan grande, tiene que echar mano de las reservas. Esa es la última instancia que deben tomar los estados. Dice que mitigar los movimientos de la tasa de cambio, como lo hablamos ahora, es decir, se subió, bajó, está enloquecida la tasa y entonces el banco emisor tiene que entrar a intervenir subiendo, poniendo tasas de interés o vendiendo divisas, vendiendo dólares para poder equilibrar un poquito el mercado. Moderar las desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio, que va pues como con el tema anterior. No limita la flexibilidad cambiaria, como yo les decía ahora, ¿sí? No, miren, para la muestra el botón que ustedes me pusieron ahí con las TRMs, tenemos 3 tasas distintas en 3 días. Entonces, no limita, pero sí controla. Y dice que no pretende fijar o alcanzar el nivel específico de la tasa de cambio, es decir, siempre la vamos a tener en 3.700. Eso se usó cuando yo les conté, ya no. Ya ahorita no sabemos en cuánto tiene que estar. Hay un equilibrio como para que los importadores y los exportadores estén tratando de ganar los dos. Recuerden que si la TRM está alta, les va muy bien a los exportadores, pero si está bajita, les va muy bien a los importadores. Entonces, eso es un camello para tratar de equilibrar un poquito y darle pues como gusto como a todos, será. Bueno. Estas ya se las conté. Hay 2 tipos de cuenta que maneja, no se los había contado. Hay 2 tipos de cuenta que se manejan en el régimen cambiario, que es la cuenta corriente y la cuenta de capital, que va muy relacionada con lo que les dije ahora de la libre canalización y obligatoria canalización. Entonces, el banco maneja 2 cuentas, la cuenta corriente y la cuenta de capitales. Cuando hablamos de la cuenta corriente, dice que es todo lo que procedente del comercio de bienes y servicios, tangibles e intangibles, exportaciones, importaciones, que tienen esos movimientos los países. Entonces, el ejemplo son las importaciones de bienes o de servicios, ¿sí? Y las cuentas de capitales, entonces, viene con el resto, lo que no se hace en la cuenta corriente. Entonces, por ejemplo, todo lo que es la venta de oro, compra y venta de divisas, lo que yo les decía, que el banco, por ejemplo, interviene vendiendo divisas, vendiendo dólares para tratar de recuperar la TRM. Transferencias. ¿Qué más les tengo por acá? Ah, bueno, este es el marco normativo que les quería mostrar. Ah, no. Esta. Las entidades que controlan. Entonces está, que esto deben saber ustedes, contadores, unos duros porque ustedes ya manejan las NIF. Al derecho y al revés, ¿sí o no? Ya están duchos para asesorar en el exterior con las normas NIF. ¿O qué? ¿O nada? Camilo, pasos son las NIF. Virgen Santísima, y se le da, yo no sé qué van a hacer, muchachos. Se supone que esa es una normativa internacional para tratar de equilibrar. Eso fue otra tendencia internacional del grupo 8 y grupo de los 20. Tratar de que hablemos el mismo idioma en tema contable. Eso es bueno, pero es difícil acostumbrarse. Sí, eso me han dicho. Y que a veces el manejar o poner la contabilidad a la NIF es un descuadre horrible, a veces como no les cuadra, algo así me dicen. Pasarlas a NIF, que es muy complejo. La contabilidad actual. Sí, profe. ¿Sí? En este momento estamos en esas. ¿Sí? Dice que sí, eso es un despelote. Ay, Dios mío, pero ya se vuelven duchos y ya, internacionalizados, muchachos. Ya no es sino que sepan la normatividad del país y adaptan. Y se vuelven exportadores de servicios. ¡Ay, qué chévere!
Bueno, entonces, ¿qué entidades están acá? La Superintendencia Financiera, la de Sociedades, obviamente la Fiscalía para el tema de lavado de activos. En comercio exterior se da mucho. Pereira, lastimosamente, el aeropuerto, no sé si han visto por ahí en la página de la DIAN o a veces en las noticias, Pereira es el foco de mucho lavado de activos. Mucha gente que trae plata entre la ropa, entre las medias, entre el pantalón. Los muchachos, el máximo de dinero que uno puede tener son $10.000 en efectivo. En cualquier tipo de moneda es el equivalente a $10.000 americanos. Más de eso están lavando. O hay que justificar, pero aún así ya pueden quedar sancionados con posibilidad de devolverles no toda la plata, sino menos, o pueden, dependiendo del valor, pues derechito para la cárcel. La DIAN. Y obviamente el Banco de la República, que es nuestro banco emisor. Esas son pues las entidades que vigilan todo el tema de divisas, este régimen. Bueno, ¿qué más les tengo por acá? Esta, por ejemplo, no, eso ya se las conté. Yo creo que ya. Les vamos a dar algo aquí sancionatorio de manera general, porque es que esto es lo que ustedes me van a contar dentro de 8 días, esto que tengo aquí. Por eso no se las puse en la plataforma. Porque hay que... Uy, profe, definitivamente no colabora. Ay, muchachos, mira, aquí tengo cositas de ustedes. Vean, les quiero mostrar esta. Así como en términos generales. Maldadosa. Es que egoísta. Ay. Régimen sancionatorio, les cuento un poquito de este. En términos generales se maneja como en el estatuto aduanero, está enlazado con el estatuto tributario, entonces nos manejamos con VTs. ¿En cuánto es que esta siempre se me olvida? 36.000 algo. Ya yo miro. 35.607, listo. ¿En cuánto irá a subir ahorita en enero? Todo depende de lo que pase, ¿sí o no? ¿Cuánto ya están empezando a hablar de que el salario mínimo, Virgen Santa? Bueno, en tema sancionatorio, dice que qué puede generar, o cuáles son las generalidades de las sanciones. No, espere, mira, ¿qué multas se pueden aplicar? Entonces se manejan en VTs, como en el estatuto aduanero. Dice que una mínima de 25 VTs a una máxima de 500. Yo creo que en el aduanero no les dije, la mínima en el aduanero son 10 y la máxima son 2.000 VTs. Esas 2.000 VTs en el aduanero es con posibilidad de cancelación de la empresa o con imposibilidad de ejercer su actividad por un tiempo establecido por la DIAN, que puede ser 2 a 5 años donde usted no puede hacer operaciones de comercio exterior. Aquí es de 25 a 500 y adicionalmente un 20 o entre el 20 y el 100% del valor de la monetización que se esté haciendo, del valor de la monetización, no les hablo de factura porque es que factura puede ser en Impo y en Expo, pero de otros movimientos. Y aquí también sucede lo mismo que en el aduanero, que se puede generar inhabilidad de operar algunas operaciones en la empresa. Cuando que hablábamos de la OEA, ¿recuerdan? Unos requisitos de la OEA que ustedes me decían era que no estuvieran sancionados ni en el tema cambiario, ni aduanero, ni tributario, ¿sí ven? Es precisamente por este tema. ¿Que cuándo prescribe la operación? Y sucede también en el tema aduanero. Después de 5 años, si a usted la DIAN no lo revisó y usted tenía algún tema sancionatorio, alguna inhabilidad, hizo alguna infracción, pues si ya pasaron 5 años, ya la DIAN no tiene nada que hacer ahí. Tienen hasta 5 años para uno hacer el requerimiento. Dice, dentro de los 2 años, el vencimiento de términos de respuesta a la formulación de cargos, debe emitirse la resolución de la sanción. La resolución de la sanción es que quede por escrito la DIAN que es la infracción que le está haciendo y el requerimiento. Si no le han hecho no le han emitido esa resolución y ya pasaron 2 años, ya la DIAN perdió, en pocas palabras, pues. Como los alcaldes, eso. Eso porque aquí ya prescribe, es como los abogados, Los abogados no, los presos que por vencimiento de términos que llama eso, ya, chao, hasta luego, no hay nada que hacer, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los dumping.
en tema aduanero, sí, que creo que se los no mencionaba. Ya pasó el tiempo y la gente no apareció con la demanda, ya vencimiento de términos y ya no hay nada que hacer ahí. Listo. Bueno, eso les quería pues como mostrar en términos generales. Yo aquí, en la plataforma, para dentro de 8 días les puse, ya vi que muchos lo han mirado. Ah, ¿vieron el video que les puse? Acá les da una explicación bien chévere. ¿No vieron el video? Ay, No, muchachos, profe, me preocupé con todo lo que usted nos subió para el régimen cambiario. con tanto cariño que se los puse. Ah, No, está bien chévere. Es un resumen de lo que les acabo de decir, espera y verá. De 2 minuticos. Es que todo lo que les puse, nada. Espera y verá. Me dicen si lo escuchan y si lo ven. Ahí. Si lo ven y si lo escuchan. Claro que es musiquita, escuchar no. pero lo ven. Sí, profe. Ah, listo. Si él no habla igual. Tanto cariño. Le acaba el hielo. Se hace un resumencito de lo que les acabo de contar. Un resumencito. Bueno, ¿qué tenemos para dentro de 8 días? Que ya vi que muchos han chismoseado por ahí y me hicieron una pregunta. Una solicitud, ahora les pregunto. Acá está el régimen cambiario de la DECIN 83. Ustedes le dan clic aquí y van a llegar directamente a la página del estatuto del régimen cambiario. Y aquí donde está final está el archivo donde están los grupos y los temas a exponer. Entonces, ay, alguien me está escribiendo. Sí, una exposición, Elizabeth, que sustente. Espérenme yo aquí. Profe, hacemos diapositivas. Sí, o como quieran exponer. La idea es que muestren algo. Diapositivas o videos como quieran exponer. Sería ideal diapositivas.
Ustedes le dan clic ahí donde les di el enlace de Decino 83 y los va a llevar directamente acá a esta página. Este es el compendio, este es el que yo les mostraba a ustedes al principio, esta es el Decino 83, este es el régimen cambiario o se conoce como circular reglamentaria Decino 83, ese es el estatuto. Y está dividido en capítulos, declaraciones de cambio, operaciones del banco, es decir, qué hace el banco, cómo se legalizan los reembolsos en las importaciones, qué se hace para los reintegros en las expo, cómo funciona el endeudamiento externo que yo les expliqué más o menos, eso es un tipo de endeudamiento externo que les expliqué, cómo funciona el tema de avales y garantías, las inversiones, bueno, esos son los capítulos en los que se divide el estatuto. La idea es que cada uno, o en grupos de 3, van a contar, el primer grupo cuenta esto, el segundo esto, y la idea es que abarcamos los 11 capítulos, ¿sí? Ustedes van a ingresar acá, por ejemplo, no sé, los de exportaciones, entonces van a ingresar acá. Ustedes le dan clic y él va a entrar directamente al capítulo, a ese capítulo específico. Entonces le va a explicar qué es una exportación de bienes, mire que hablan de los residentes, por eso les hice en la introducción en qué es un residente y qué es un no residente. Aquí le voy a decir cómo se paga, cómo se maneja en moneda legal o cuando pagan con tarjeta de crédito, qué se debe hacer. La idea es que ustedes hagan como que se lo lean, lo entiendan y me cuenten qué entendieron de lo que leyeron, ¿sí? No es tan técnico como el estatuto aduanero. Cuando habla de pagos anticipados al embarque, recuerden que el embarque es cuando uno carga la mercancía. Yo por ahí les comentaba que uno puede hacer anticipos de documentales antes de enviar una mercancía o de recibirla. Uno puede hacer trámites de documentos previos para temas de inspección, todo ese rollo. Miren que acá hablan del reintegro, cuando les van a pagar, qué plazo hay para pagar, qué pasa si incumplen. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes se lean esto, lo entiendan. Yo les hablaba aquí de unos formatos, o dependiendo de la operación hay unos formatos. Pero bueno, este lo pueden mostrar, hablando de Expo, espero ya les, para no enredarme. Las declaraciones de cambio son los formatos con los que uno legaliza o hace la operación ante el IMC, ¿sí? Pero las declaraciones de cambio se están usando solamente en unos capítulos. En Expo y en Impo ya no se usan. Eso fue un cambio que hizo la DIAN el año pasado, en febrero. Uno antes hacía un formato de declaración de cambio, donde uno informaba el proceso de la exportación y le anexaba, va con los datos pues de la factura, y le anexaba uno copia de la factura. Y estos son los numerales cambiarios que yo a ustedes les decía. ¿Se acuerdan? Ahorita que yo les decía, bueno, dependiendo de, en las exportaciones de servicios, por ejemplo, que hay un capítulo para servicios, dependiendo de por donde uno entre la plata, en Expo de servicios, dependiendo de donde la entre uno, es decir, cuál es el numeral cambiario, uno está obligado a canalizar o no, ¿sí? Uno está obligado a canalizar si es una exportación de servicios, pero no si lo entra por una transferencia o por cualquier otro tipo de cosas. Por ejemplo, en exportación de bienes, uno utiliza el numeral 1040 y él le dice, ¿usted qué va? El banco le dice, ¿usted qué? ¿La plata la recibió de qué, Andrea? Sí, Elizabeth de Alemania me reintegró una plata por una exportación de mermeladas que hice, mire que aquí dice que es diferente a café, carbón, y ella me la reintegró, es decir, me pagó esa plata. Entonces uno la ingresa por acá. Dependiendo del numeral cambiario, pues uno informa la legalización o la no legalización, la monetización o no del dinero. Entonces la idea es que ustedes entren, lo lean y miren que de acuerdo a lo que comprenden, nos expliquen a todos de qué se trata ese capítulo, ¿sí? Acá más abajito dice formularios, miren que arrancan formularios 6, 7, 10, 11, pero miren que para el capítulo 1 no va ni para el 2, arranca para el 6, el capítulo 6 es endeudamiento externo, por ejemplo, ¿sí ven? De ahí para atrás la DIAN ya lo quitó. Esos son los formularios ya para que ustedes le chismoseen ahí, le cacharreen, está el instructivo del formulario. Esto, por ejemplo, es una declaración de cambio. Todas tienen como el mismo formato. Cambia la operación, ¿sí ven? Bueno, ¿para qué es este formulario? No, esto es para endeudamiento externo. Entonces aquí dice,
Esto es del banco, un número y una fecha interna que da el banco, perdón, el IMC. Acá van los datos de la persona, de quien está solicitando el endeudamiento, quién le está prestando, debido a qué es que le están pidiendo esa plata, qué tasas va a manejar. Mire que acá mismo le va diciendo. Que ponga la operación, a qué tasa representativa está trabajando y a qué tipo de moneda, si son dólares, euros, yenes, COP y la fecha. ¿Sí ven? Es como todo esto. Y si ustedes ingresan acá, ni idea de eso cómo es, acá está el instructivo. Esos son los formularios y los instructivos con, acá dice que van llenando con los numerales cambiarios que corresponde para cada operación. ¿Sí ven? ¿Qué más les muestro? Estos son los formularios. Profe, yo tengo una pregunta. Señora. Es que veo unas normas que son antes y otras de ahora. Hacemos como un comparativo de cómo eran las normas antes. Porque a mí me tocó el capítulo 6. Y Endeudamiento. operaciones ejecutadas, avances y garantías. Ah, ¿vales y garantías? ¿El 6? 6. ¿Es dice capítulo 6? Ah, sí, sí. Y qué pena Entonces que dice, sí. operaciones ejecutadas antes del 25 de mayo del 2018. Hacemos como un comparativo entre las dos. Sí, como para que uno Como sepa usted nos cómo hacía con el funcionaba. estatuto. Eso. Cómo funcionaba Ah, antes y listo. cómo queda funcionando ahora. Sí. Ah, listo, profe. Bueno, bueno, entonces ahí entran a los capítulos. ¿Listo? Ahora, yo saqué un listado. Ah, espera que me están escribiendo. ¿Tiene que ser en grupo? Sí. Yo saqué aquí un listado, basado pues en la lista de asistencia, ¿sí? Para los 11 capítulos. En el capítulo 1 le toca a Caterina Gudelo, con Alejandra Garzón, con Clara Isabel. ¿Sí? ¿Qué les toca a ustedes 3? Hablar sobre el capítulo 1, es decir, hablar sobre el Banco de la República. La idea es que dentro de 8 días arrancamos a las 6:30, empieza el capítulo 1, cada grupo tiene 10 minutos para sustentar, para que nos cuenten de qué se trata el capítulo. El grupo es de 3 personas, hay un grupo que queda de 4. Y pues sí, la idea es que elaboren diapositivas o que nos digan o nos muestren, no sé, que van a utilizar para la sustentación. También se los puede dejar como ustedes lo quieran manejar. Me sugerían que no querían estos grupos, sino querían conformar sus propios grupos. No sé qué me dicen hoy. Profe, por mi lado, pues la verdad no conozco a nadie del grupo, entonces me da igual. Antes es mejor que hayan conformado los grupos. Profe, ¿con Sí, quién me ya, corresponde a mí? Espere, ¿cuál es usted? Espere que no la veo. ¿Quién me habla? Natalie Bedoya. Natalie. Ay, Natalie, ¿usted dónde está? Por Dios. Natalie, le toca el capítulo 11, véala acá. Ajá, ¿con quién? Natalie está con Alexandra Pulido y con Luz Elena García. Ahí en el grupo, muchachos, están los teléfonos de todos. Natalie con el Luz Elena y con Alexandra. Pues yo no sé qué opina Ahí el está. grupo pues ahí como tal, sino que pues la verdad, pues yo vengo como trabajando con una compañerita y pues quería hacerme con ella, profe, no sé. Son grupos de 3. Por eso les digo, son grupos de 3. Ni de 1 ni de 2, sino de 3 y un grupo de 4. Entonces, por eso les pregunto, ¿lo dejamos así o me dicen ya qué grupos se van a conformar y qué capítulo tienen y tienen que estar todos? Grupos de 3 y un grupo de 4. Profe, qué pena. Pues Camilo me dice que ya se organizó. Yo ya tenía un grupo, pero ya nos organizamos. Listo. Señora.
Profe, que ¿Quién me me hablaba? parece bien que lo haya hecho usted, porque hay muchas personas que no conocemos a los compañeros, entonces quedamos sin grupo. Me parece mejor así. Sí, yo también pensé como en eso, y pues como igual se van a contactar, no sé, virtual, como lo vayan a manejar. Entonces lo dejamos así. Sí, profe, Yo es creo que es mejor mejor. dejarlo así. Igual ya muchos ya han empezado como a trabajar en los grupos y para empezar otra vez a buscar, yo creo que dejarlo así. Listo. Vanessa está escribiendo un teléfono, vea, de Kate, ahí en el chat. Listo, entonces dígame qué otras preguntas tienen. La idea entonces es esa, conformen los grupos, se organizan, leen el capítulo, me cuentan qué necesitan, que entiendan el capítulo y nos cuenten qué entendieron de ese capítulo. Hay cosas muy técnicas, hay otras que no es necesaria contarlas, hay otras que son interesantes de contar para tema de movimiento. Ya ustedes pues miran ahí el capítulo que les parece. Y con eso finalizamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna otra Listo, inquietud? profe. No, yo creo Bismarck, que mientras lo hacemos, listo. Cualquier cosa nos escriben al grupo, ¿sí? Muchachos, ahí se están escribiendo al chat los teléfonos, revisen. Ah, bueno, muchachos, no, entonces muchas gracias. Caterine, diga. No, profe, que muchas gracias. Ah, bueno. No, Profe, listo, muchas muchachos. gracias. Qué pena, Bueno. usted ya está lista. Ay, no, gracias por avisarme. ¡Ah! Bueno, Listo, entonces vamos con Caterina Gudelo. Yo. Presente. Vanessa. Ay, me están escribiendo, espere. Presente, profe. Vanessa, listo. Lilia. Presente, profe. Gloria. A Natalie es Natalie. Daniela. Natalie, Daniela. Natalie se me fue. No, sí. Natalie. Señora. Daniela. Castaño. Profe, ¿qué pasó? Presente. Francisco está por ahí. Francisco tenía ahí el internet malo, malo, listo. Francisco, Nigiret, presente, profe. Giovanna y Manuela. Giovanna, Manuela. No, ni Giovanna ni Manuela. Giovanna y Manuela a la 1, a las 2, 3, listo. Lina Gallo. Lina Gallo llegó. No, no me llegó. Listo. Alexander, sí. Luz Elena. Presente, profe. Mayra, Julián. Presente, profe. Gracias, gracias. Mayra y Julián. Catherine. Bismarck. Catherine Gómez, presente, Sí, profe. señora. Catherine Gómez. Bismarck. Yesenia. Hola, profe, presente. Daniela Hernández y Natalia. Presente, profe. Daniela, Natalia. Yuri. Sara. Presente, profe. Diana Carolina. Presente, profe. Leonardo. Leonardo sí se me quedó. Presente. Sí, Leonardo, presente, bien. profe. No, es que como entraba y salía, me imaginé que era el internet. Laura Ocampo. Presente, profe. Víctor y Alexandra. Presente, profe. Víctor, tun, tun, tun. Lina Quintana. Hola, Y Clara, profe. hola, y Clara Isabel. Víctor. Clara Presente, Isabel. profe. Ok. Elizabeth, Neila. Presente, profe. Valentina Urrea. Valentina. Marianit. Valentina, ¿no? Presente, profe. Ok. Wendy. Presente, profe. Wendy, Estefanía y Cristian.
Wendy. Presente. Y Cristian. Listo. Giovanna y Manuela, nada. Giovanna Echeverri y Manuela Escobar. Listo, muchachos, ahora sí, ya, muchas gracias. Que descansen, feliz fin de semana. Cualquier cosa me escriben. Igualmente. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao.